Buenos días a todos, jóvenes, qué gusto poder saludarles. Algunos los conozco, he estado viendo las cámaras encendidas y me alegra poder compartir junto con ustedes. Quería agradecer también a Dios por la invitación y por esta oportunidad, ¿cierto? Por esta oportunidad de poder compartir algo breve junto a ustedes, siguiendo lo que han estado compartiendo durante estos días de campamento. Espero que estén disfrutando, espero que ya estén despertando, ¿cierto? Espero que ya estén despiertos y que puedan realmente estar atentos entonces a este tiempo junto a la palabra de Dios, para que juntos podamos seguir, ¿cierto? Siguiendo este hilo de despertar, como bien decía Bastián, nuestros sentidos espirituales, ¿cierto? Así que en esta mañana compartir algo breve contigo y vamos a estar en Hechos capítulo 4. Entonces, si puedes ir a Hechos capítulo 4 y de esta forma poder estar leyendo juntos y seguir esta lectura, para que juntos podamos, ¿cierto? Como bien decía Bastián, despertar tu gusto a compartir la fe. Entonces vamos a hablar un poco de evangelismo, vamos a hablar un poco de cómo compartir nuestra fe y de la necesidad, de la urgencia de predicar, ¿cierto? De anunciar el evangelio. Espero que esté en tu corazón el deseo de realmente anunciar el evangelio. Espero que esté en tu corazón el deseo de compartir tu fe con las demás personas. Entonces, si quieres, puedes ir tomando nota también algunos puntos, quizá algunas frases, para que Dios también obre en tu vida y esto también pueda quedar registrado en algún lugar de tu libreta, en algún cuaderno. Entonces, en primer lugar, recordarte, ¿cierto?, que predicar apasionadamente significa predicar con un sentido de urgencia. Estamos hablando de evangelismo, estamos hablando de compartir el mensaje de la fe. Por lo tanto, necesitamos predicadores, ¿cierto?, predicadores apasionados, y para tener predicadores apasionados tenemos que tener predicadores, ¿cierto?, que tengan el sentido de urgencia. Por ejemplo, imagina que la casa de tu vecino está, ¿cierto?, no sé, son las 2, 3 de la mañana, y la casa de tu vecino comienza a incendiarse. Obviamente tú vas a despertar, el sentido de urgencia te va a hacer despertar, no vas a pensar en el cansancio, no vas a pensar en que mañana tienes que trabajar, no vas a pensar en nada de eso. La urgencia de la situación te va a hacer despertar inmediatamente, correr con urgencia a la casa de tu vecino, ayudar mucho más pensando que tus vecinos pueden estar ahí dentro, ¿cierto?, corriendo sus vidas peligros por el fuego. Entonces, vas a responder, ¿cierto?, apasionadamente ante esta situación de emergencia. Y de la misma forma, la casa espiritual no es diferente. Las almas necesitan ayuda desesperadamente. El mundo, la carne y el diablo están destruyendo las almas de las personas, y por esa razón es la necesidad del sentido de urgencia en evangelizar, en compartir el mensaje de la fe. El fuego eterno, amigos, ¿cierto? Jovencitos, jovencita, el fuego eterno que trata de consumirlos es tan mortal como cualquier otra guerra temporal. Entonces, hay una sensación de urgencia alrededor de nosotros. ¿Cómo podemos ser indiferentes y apáticos ante esta situación? ¿Cómo podemos aún estar dormidos ante esta situación de emergencia? Necesitamos urgencia en nuestra predicación, pero ¿por qué razón no la tenemos? ¿Sabes qué? Tristemente hemos llegado a acostumbrarnos y a familiarizarnos tanto con las palabras, por ejemplo, salvación, condenación, confrontación y tantas otras palabras. Estamos tan familiarizados que podemos tratarlas con tanta calma, con tanta frialdad, por no decir indiferencia. ¿Sabes? Tristemente estamos siendo indiferentes ante la necesidad de las almas de las personas. Siempre le damos la importancia a otros temas espirituales, a otros temas bíblicos, pero tristemente hoy en día la iglesia está dormida en compartir el evangelio. ¿Sabes? Estaba recordando una frase ahora. Una vez un autor dijo: la iglesia que no predica o la iglesia que no evangeliza se fosiliza. Entonces, es triste pensar de esta forma.
Mira, el pastor Richard Baxter dijo lo siguiente: ¿cuántos duermen delante de nosotros? ¿Cuántos duermen delante de nosotros porque nuestras lenguas los adormecen y no tenemos la habilidad suficiente ni el celo para despertarlos? Sabes, obviamente, alguien que está dormido no va a levantar a alguien que está dormido. Necesitamos jóvenes, señoritas, que estén despiertos con el deseo de evangelizar para poder despertar a otros. Tristemente hoy en día nuestra lengua, nuestra boca adormece en vez de despertar. Entonces, por esta razón, joven, jovencito, jovencita, querido, quiero animarte, ¿cierto?, a despertar. Y más que despiertes tan solo un gusto, no quiero que solamente pienses en que es un gusto compartir la fe. Claro que debe gustarnos, pero más allá de esto, quiero que veas realmente la necesidad y te des cuenta que hay cosas que no puedes dejar de hacer. Hay cosas que no puedes dejar de hacer, mucho más cuando se trata de las almas de las personas. Entonces, hay cosas que no puedes dejar de hacer. Mira entonces Hechos capítulo 4, vamos a ver Hechos capítulo 4 y solamente vamos a ver 4 puntos, ¿cierto? Pensando un poco en el contexto, simplemente los discípulos habían sanado a un cojo, entonces en medio de toda esta sanidad, ¿cierto?, que los discípulos habían hecho, vamos a Hechos capítulo 4, donde van a ser llevados ante el concilio, ¿cierto? Se les iba a culpar. Y mira, en primer lugar, quiero compartir contigo un punto, si quieres ir anotando. En primer lugar, despierta. No olvides el sacrificio de Cristo en la cruz. Despierta, no olvides el sacrificio de Cristo en la cruz. Mira Hechos capítulo 4, versículos 5 al 12. Entonces, como te decía, habían sanado un cojo, ¿cierto? Y mira el versículo 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, y por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces, en primer lugar, despierta, no olvides el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Sabes? Pedro respetuosamente empezó a explicarle cómo había ocurrido el milagro. Ciertamente, los miembros del Sanedrín, ¿cierto?, podrían seguramente vieron al mendigo en algún lugar, seguramente vieron al mendigo lisiado muchas veces, y tal vez, ¿cierto?, conociendo la hipocresía de los del Sanedrín, de los judíos, de los fariseos, posiblemente hasta pudieron haberle dado alguna limosna, de seguro habrán orado por él de forma santurrona, ¿cierto?, para que las demás personas le vieran. Voy a orar por él así, y miraban de reojo: ¿quién me está viendo? ¿Quién me está escuchando cómo estoy orando? Seguramente lo hicieron, seguramente ayudaron para ser vistos por los demás. Ahora, ¿cómo fue sanado este hombre bien conocido? En el nombre de Jesucristo de Nazaret. En el nombre de Jesucristo. Es en él, es por Jesucristo que fue sanado. Estas palabras, imagínate, estas palabras deben haber penetrado profundo el corazón de los miembros del concilio. Ellos pensaban que habían acabado. Ellos tenían en su mente: acabamos con el profeta de Nazaret, y ahora sus seguidores están diciendo que Jesús estaba vivo. Imagínate esta aseveración de los discípulos: en el nombre de Jesús. Y ellos pensaban: pero él no está muerto. Pensamos que ya habíamos acabado con él. Pensamos que esto ya se había acabado. Pensamos que ya había quedado extinto el nombre de Jesús. Pero tristemente, ¿cierto? Perdón, tristemente para ellos, alegremente y con gozo para los discípulos y para nosotros,
Cristo había resucitado. Puesto que los saduceos, ¿cierto?, no creían en la resurrección de los muertos, imagínate, la afirmación de Pedro, de los discípulos, de que Cristo estaba vivo, tuvo que haber sido una declaración de guerra para los saduceos. ¿Cómo puede estar vivo? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? No hay salvación fuera de Jesús. No podemos olvidar su sacrificio en la cruz hecha por nosotros. Entonces, vemos cómo está Pedro relatándole, ¿cierto? Cuando les dice que se nos interroga en el nombre de quién, en el nombre de Jesús. Dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo que en el nombre de Jesucristo, a quien vosotros crucificasteis, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Y le van a mencionar en el versículo 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Los judíos tropezaron con la roca angular, los judíos rechazaron. Dice Juan que más a los suyos vino, más los suyos no le recibieron. Ellos tropezaron y le rechazaron, tal como el Salmo 118 había profetizado, ¿cierto? Rechazaron y tropezaron con la piedra angular, con la piedra que era Cristo. Entonces, sin embargo, ¿cierto? Para los que han creído en Él, para los que han creído en Jesucristo, Jesucristo es la preciosa piedra angular y la principal piedra angular es en Cristo. Cristo es la base de todo. Puedes leer Efesios y darte cuenta cuántas veces aparece en Él, en Cristo, en el amado. Y es que en Cristo tenemos todas las bendiciones espirituales. Por lo tanto, despierta, no puedes olvidar el sacrificio de Cristo en la cruz. No puedes olvidar lo que Cristo hizo en la cruz. Mira, algo interesante también, un dato a saber, en el versículo 9 dice, se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Es interesante porque la palabra sanado es la misma palabra griega que se traduce salvo en Hechos capítulo 4, versículo 12, cuando dice en ningún otro hay salvación. ¿Y por qué razón? Porque la salvación significa sanidad y salud espiritual. Entonces, Jesucristo, y escucha bien, Jesucristo es el gran médico, el único que puede sanar la más grande dolencia de la humanidad, la enfermedad del pecado. ¿Sabes? Jesucristo es el único médico que puede sanar la enfermedad del pecado. No hay otro, y es que no en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No olvides el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Por qué fue sano este hombre? Por el nombre de Jesucristo. Es en Cristo, por Cristo, que fue sanado este hombre. No hay otro nombre como el de Jesucristo. En segundo lugar, joven, despierta. Mira los versículos 13 al 16. Mira los versículos 13 al 16. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, sabían que eran pobres, ¿cierto? Eran gente, era Pedro y los discípulos no tenían estudios. Se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Dice el versículo 14, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. En segundo lugar, joven, despierta. No puedes negar lo que Dios ha hecho en tu vida. Despierta, no puedes negar lo que Dios ha hecho en tu vida. Y mira, los miembros del concilio ahora se encuentran en un dilema, están como contra la espada y la pared, ¿cierto? Donde quiera que miraran, estaban acorralados, no tenían cómo, no podían negar el milagro. Si ellos mismos habían pasado al lado de este cojo y ahora lo ven caminando, lo ven saltando, imagínenselo gritando así, bien, el Colo se salvó, estaban súper, ¿cierto?, emocionados, celebrando que el Colo había salvado. No, broma. Pero estaban, ¿cierto?, emocionados, estaba súper feliz, ¿cierto?, saltando de alegría. ¿Por qué? Porque había sido salvado, había sido sanado. Entonces,
Ellos no podían explicar cómo hombres sin estudio, sin cultura, pudieran realizar una obra tan maravillosa, ¿cierto? Tan poderosa. Pedro y Juan eran pescadores, ¿cierto? Ordinarios, y no escribas profesionales, ¿cierto? O ministros autorizados de la religión judía. Eran discípulos de Jesús, pero Él estaba muerto. Jesucristo estaba muerto. ¿Cómo ellos pueden seguir haciendo estas obras maravillosas, ¿cierto? Y es que no podemos negarlo. No puedes negar lo que Cristo ha hecho en tu vida. Entonces el concilio notó la valentía y la confianza de Pedro y Juan, así como también el poder de las palabras de Pedro. Esto complicaba más las cosas para el Sanedrín, complicaba más las cosas para los judíos que querían acusarles. El concilio, tristemente, el concilio no buscaba la verdad. ¿Saben? Los judíos no buscaban la verdad, no querían saber la verdad, no querían escuchar cómo realmente había sido sanado este cojo, no les importaba, sino más bien, ¿qué es lo que buscaban? Buscaban alguna manera de evadir la verdad, querían taparse los oídos, no queremos saber realmente cómo sucedió, no nos interesa, porque quizás esto iba a perder su negocio quizás, ¿cierto? Entonces no querían saber la verdad. Y imagínate, tristemente, si hubieran considerado honestamente la evidencia y humildemente hubieran escuchado el mensaje, quizás estos judíos, quizás los miembros del Sanedrín, los del concilio, hubiesen sido salvados, hubieran conocido a Cristo como Salvador personal. Ellos mismos no podían negar que el cojo había sido sanado, había sido salvado. Si ellos hubieran tenido un poco más de humildad, hubieran conocido quizás a Cristo como Salvador personal. No lo pueden negar, ellos mismos lo dicen, ¿cierto? ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. No podemos decir algo contrario, porque todos los han visto, todos han visto caminar a este cojo. Querido joven, no puedes negar lo que Dios ha hecho en tu vida y es necesario hoy que compartas el Evangelio con tus seres queridos, con tus amigos, con el mundo entero, volviendo a lo que decíamos al principio, con sentido de urgencia. Basta ya como de pensar y estar tan acostumbrado a las palabras que ya conocemos. Es necesario ya compartir el Evangelio. Urge la necesidad en el mundo entero que despiertes, porque si tú no le compartes a tu familia, si tú no le compartes a tus amigos, nadie más lo va a hacer. Tienes que comenzar por ti a despertarte y compartir el Evangelio con tus seres queridos. Mira, en tercer lugar, vamos avanzando un poquito más rápido. En tercer lugar, decíamos, ¿cierto? Despierta en primer lugar, no olvides el sacrificio de Cristo en la cruz. Recuerda cómo los discípulos decían, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. En segundo lugar, no puedes negar lo que Dios ha hecho en tu vida, ¿cierto? No puedes negar lo que Dios ha hecho en tu vida. Y en tercer lugar, despierta, no puedes dejarte intimidar. Evidentemente va a venir oposición, evidentemente van a venir obstáculos, van a venir burlas. Mira, el cristiano anda hablando de Dios, de la Biblia, mira, anda poniendo versículos en su Facebook, ¿cierto? Ojo, no debemos prestarnos para pelear por las redes sociales. Eso no es una característica de alguien maduro que quiera avanzar en la vida espiritual y ganar a personas para Cristo, pero tampoco puedes dejarte intimidar, ¿cierto? Una vez había escuchado una frase y alguien dijo, ¿cierto? Un Pedro ladra cuando su amo es atacado. Nosotros seríamos cobardes si vemos que la verdad de Dios está siendo atacada y no hacemos nada. Tampoco se trata, ¿cierto?, de quedarnos callados. No puedes dejarte intimidar. Y mira la respuesta, y mira lo que iban a hacer los miembros del concilio, los judíos. Mira el versículo 17 y 18. Sin embargo, habían dicho, no podemos negar lo que han hecho. Pero mira, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Les amenazaron, los amenazaron. Ellos querían que esto acabara como de muerte natural.
Esto quería decir amenazar a los apóstoles y prohibirles enseñar y predicar en el nombre de Jesús. Ellos les amenazaron que les iba a suceder cualquier cosa si seguían hablando en el nombre de Jesús. Pero mira, esta sentencia oficial por parte de los judíos muestra cuánto el enemigo teme al testimonio de la iglesia, porque Satanás ha tratado de silenciar al pueblo de Dios desde el principio, desde el Génesis. Satanás, el enemigo, ha tratado de silenciar a la iglesia, ha tratado de silenciar el nombre de Cristo desde un principio. Es triste decirlo, ¿cierto? Y es triste afirmarlo, pero lo ha logrado con demasiados creyentes. Hoy están los creyentes dormidos, la iglesia está dormida, la iglesia debería estar despierta para anunciar a Cristo, pero tristemente ha estado dormida. ¿Sabe cómo se nos conoce en ocasiones a los creyentes? Los testigos silenciosos de la iglesia. ¿Sabes? Puede que de ti estén diciendo esto, los testigos silenciosos de la iglesia. ¿De qué sirve un testigo silencioso si no va a ir a defender y proclamar la verdad del evangelio? Los testigos silenciosos de la iglesia. Espero que tú no seas un testigo silencioso. Mira, un filósofo existencialista, seguramente ateo, dijo lo siguiente: lo que el mundo espera es que los cristianos hablen fuerte y claramente, de una manera tal que jamás la menor duda pudiera surgir en el corazón del hombre más sencillo. Del hombre más sencillo. ¿Te imaginas si habláramos con claridad del mensaje de salvación? ¿Cuántas personas, independientemente de su postura social, cierto, filosófica, solamente compartiendo el evangelio con verdad, respaldado por una vida íntegra que respalde lo que tú estás diciendo, seguramente muchas personas a tu alrededor ya serían creyentes? Tristemente nos callamos y nos silenciamos. El concilio no quería que el mensaje del evangelio se extendiera y sin embargo justamente eso fue exactamente lo que sucedió. El evangelio se propagó por el mundo entero, el evangelio se estuvo extendiendo y se hizo conocido el nombre de Jesús, ¿cierto? Más allá de los milagros, la gente estaba creyendo que realmente tendrían vida eterna, porque Jesús dijo, ¿cierto? He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esta vida es la que el mundo debe conocer, pero ¿cómo la van a conocer si permanecemos callados? Mira, de 120 hombres y mujeres que estaban orando en Hechos capítulo 1, la iglesia aumentó a más de 3.000 en el día de Pentecostés, y ahora, en este momento, había más de 5.000 discípulos en el compañerismo, ¿cierto? En los días que siguieron, dice Hechos capítulo 5 y capítulo 6, ¿cierto? Dice, los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Los esfuerzos de Satanás por silenciar a la iglesia solo llevaron al testimonio más fuerte por el Señor. Satanás siempre se va a esforzar por callar a la iglesia, Satanás siempre se va a esforzar por intimidarte, así como los judíos querían hacerlo con los discípulos, pero no debes dejarte intimidar, no te dejes intimidar, solamente esto que potencie el testimonio tuyo y el de tu iglesia, ayuda a que tu iglesia hable y anuncie el mensaje de salvación. No tengas temor que el enemigo no gane ventaja sobre tu vida. Joven, jovencita, no calles el mensaje de salvación. Y acá estamos con el cuarto punto y ya terminamos, desde los versículos 19 al 22. En cuarto lugar, despierta. No puedes callar, no puedes callar, no puedes quedarte callado ante esta urgencia, ante este mensaje, ante un mundo, ¿cierto?, que se cae a pedazos. En cuarto lugar, despierta, no puedes callar. Mira los versículos y mira cómo termina, mira cómo respondió Pedro, Juan y los discípulos ante la intimidación de los judíos. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40
años. Finalmente, puedes ver entonces el fracaso del concilio, puedes ver el fracaso de Satanás, el fracaso del enemigo, y siempre va a fracasar, porque en Cristo somos más que vencedores. En Cristo ya estamos del lado de la victoria. En Cristo no hay derrota. Cristo ya venció al enemigo en la cruz. Por lo tanto, si sabes que tienes la victoria en Cristo, no puedes quedarte callado. Pedro rehusó dejarse intimidar por las amenazas de ellos. Todos debemos seguir el ejemplo de Pedro y tomar nuestras decisiones en base a esto es correcto y no en base a es esto popular. No te dejes llevar por lo popular ni por la moda del momento. Piensa de esta forma, ¿es esto correcto? ¿En qué momento podemos desobedecer las autoridades, cierto? Bueno, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Debemos y no podemos callar el mensaje de salvación. Estamos hablando del mensaje que puede cambiar la vida y el destino de una persona, ¿cierto? Por tal razón, callar no es una opción. Callar no es una opción para el creyente. Callar no es una opción para ti. Debemos predicar con el sentido de urgencia, pero mira, tristemente, le quitamos la urgencia a la predicación cuando le quitamos al infierno su severidad. Cuando le quitamos al infierno su severidad, ¿cierto? Le quitamos la urgencia a la predicación. Debemos hablar toda la palabra de Dios. Debemos anunciar toda la palabra de Dios. Nuestra predicación debería ser una súplica urgente a un mundo perdido, ¿cierto? Mira, un autor nos recuerda lo siguiente: no estás simplemente impartiendo información, estás tratando con almas, estás tratando con peregrinos que van a la eternidad, al cielo o al infierno. Estás tratando con materia no solamente de vida y muerte en este mundo, sino para la eternidad. Nada puede ser tan terriblemente urgente. ¿Te das cuenta de la urgencia de anunciar el Evangelio? ¿Te das cuenta que no solamente es un gusto, si te gusta o no? No, es una necesidad, porque en este mismo momento tus padres puede que no conozcan a Cristo y puede ser que sea por tu culpa, porque estás callado. Puede ser que solamente seas un creyente de iglesia y no de casa, no de trabajo, no de universidad. No podemos permanecer callados. Hazles una invitación a tus amigos, a tu familia, a tus seres más queridos y no cualquier invitación. Ya debemos poner en orden nuestras prioridades y dejar también un poco lo social cuando lo que urge es lo espiritual. Invítalos, por ejemplo, como Pablo lo hacía. Y ya estamos terminando. Invítales como Pablo invitaba a los no alcanzados, a los no creyentes. Efesios 5:14 dice lo siguiente: por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Pedro decía, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Cómo vamos a callar lo que hemos visto, lo que hemos oído? Es imposible, no es una opción. No me van a dejar intimidar, no puedo callarme. Despierta, joven, despierta, jovencita, ya no es hora de dormir. Va a llegar el día en que podremos descansar por la eternidad, adorar a nuestro Señor, adorar a nuestro Salvador. Pero hoy es tiempo de anunciar, como dice Pedro mismo en su epístola, es hora de anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Joven, es necesario que compartas esta luz para que otros también puedan ver esa luz, para aquellos que están en tinieblas puedan ver la luz, puedan ver a Cristo. Espero que haya sido de ánimo este tiempo, que haya sido de mucha bendición, que hayas tomado nota y que realmente medites en esto y medites en la urgencia de anunciar el Evangelio. Muchas gracias por este tiempo, hermanos, amigos, espero que hayan disfrutado y continuamos entonces con el campamento en esta noche. Quiero invitarte a orar, ¿cierto?, ahí en tu corazón, antes de terminar, para que puedas hacer un compromiso con el Señor y que realmente tú mismo puedas decir, Dios, necesito despertar. Inclina tu cabeza y ora conmigo. Señor, te pido en este momento para que tú obres en nuestra vida, Señor, para que obres en nuestro corazón, para que nos ayudes realmente a ver la urgencia y poder despertar, Señor. Muchos quizás estamos dormidos en compartir el Evangelio, en compartir el mensaje de salvación. Te pido en esta mañana por cada joven aquí presente, para que pueda hacer un compromiso, Señor,
Quizás en este mismo momento hay su familia, sus padres, sus hermanos, sus amigos, sus compañeros de trabajo, de universidad, de escuela, que no conocen a Cristo y que están yendo a la eternidad del infierno, Señor. Pero que en este momento cada uno pueda hacer un compromiso y que se pueda comprometer a anunciar el Evangelio, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído, Señor. No podemos callarnos al ver lo que usted, Señor, ha hecho en nuestra vida, a ver lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, Señor. Ayúdenos a no dejarnos intimidar y a compartir el mensaje de salvación y recordarle al mundo entero que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, Señor. Oramos agradecidos y te pido por cada joven aquí para que usted haga una tremenda obra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.